Hola, muy buenas tardes, bienvenido a una clase más de FIAS Math. Hoy día vamos con una clase sobre lo que vendría siendo suma y resta de vectores. Específicamente vamos a ver lo que es el método directo y el método del triángulo, justamente, que es bastante utilizado en suma vectorial, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer justamente es hacer un pequeño recordatorio de lo que vendría siendo la suma vectorial a través del método directo, también conocido como método analítico, y vamos a ver a qué me refiero justamente con el método del triángulo. Entonces, primero que todo, tenemos dos vectores, el vector v y el vector u, cuyas coordenadas son las que están acá. Recordemos que los vectores son señalizados por una letra con una flechita arriba que indica que son un vector, y además de eso, por un par ordenado que nace desde el origen. Ya, ojo con eso, porque, por ejemplo, la coordenada 2.1 sería esta coordenada, pero un vector nace siempre desde el origen y es una flecha justamente que llega al punto que indica el vector, para que lo tengamos claro. Ok, entonces también recordar, y algo importante, es que la primera componente del par ordenado es el eje X y la segunda componente es el eje Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el método directo o el método analítico, como se le llama, en donde yo tomo los números y los sumo directamente. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que me están pidiendo la suma del vector v más el vector u. ¿Cómo se hace eso? Básicamente sumando x con x y y con y. Veamos, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. Tengo que es 2 en x más menos 3. Tú dirás, oye, pero eso va a terminar siendo una resta. Sí, pero yo cumplí con sumar 2 más menos 3, porque los vectores tienen un sentido y ese sentido está representado justamente por el signo. Coma para poner la componente, porque esto vendría siendo la componente x y ahora tengo que poner la componente y. 1 más justamente 4, 1 más 4, y esto vendría siendo la componente y del nuevo vector. Por lo tanto, al hacer esa suma vectorial, a través del método directo o método analítico, como se le llama, tengo 2 más menos 3, es lo mismo que decir 2 menos 3, y eso es menos 1, coma. 1 más 4 es 5 como resultado. Por lo tanto, la suma vectorial directa en ese caso es menos 1,5. ¿Qué pasa con la recta? Cuando yo hago una recta de vectores, tengo dos opciones. O invierto el segundo vector, invertirlo significa cambiarle el signo, o lo hago básicamente como estoy acostumbrado a hacerlo. ¿A qué me refiero con eso? Veamos su componente x. Tengo 2 menos, y ahora tengo menos 3, porque es una recta, 1 menos 4. Esa es una opción. Otra opción es cambiarle el signo a todo lo que está dentro y hacer una suma. Pero yo te recomiendo mejor simplemente utilizar el signo menos y así haces la resta como estás acostumbrado a hacerlo con cualquier número. Entonces me queda 2 menos menos 3. Ese menos con menos se va a transformar en un más. Entonces me queda 2 más 5, perdón, 2 más 3 es 5, 1 menos 4 es menos 3. Listo, y ahí tengo la componente x y la componente y justamente de ambos vectores. Ese es el método directo o método analítico también, ¿cómo se le llama? ¿Cómo sería el método gráfico a través de la triangulación o a través del triángulo, como también se le llama? Veamos, lo que vamos a hacer es dibujar el vector v, ya lo vamos a dibujar acá con unas flechas, o sí, porque así queda mejor. Entonces, el vector 2,1 empieza en el eje 0, perdón, en el origen del plano cartesiano, y llega al 2 en x y 1 en y. Es decir, sería ese vector que acabo de dibujar ahí. 2 en x, 1 y. Ese es el vector v. Y el vector u es menos 3 en x y 4 en y. Es decir, empieza en el origen también. Ojo con eso, empieza en el origen también. Y va menos 3 unidades en el eje x y 4 unidades positivas en el eje y. Por lo tanto, es un vector que va a llegar exactamente hasta ese punto. Ok. Entonces, uno es el vector v, vamos a decir que este es el vector v, y el otro es el vector u. ¿A qué me refiero con el triángulo? Básicamente, cuando uno utiliza el método del triángulo, lo que hace es tomar un vector, moverlo y formar un triángulo con el otro vector. ¿Eso es posible? Sí, es absolutamente posible, ya que cuando tú tomas un vector, por ejemplo, yo lo voy a hacer ahora, voy a tomar ese vector. Cuando yo tomo este vector y lo desplazo por distintos lugares del plano cartesiano, sigue siendo exactamente el vector u. Ese vector no ha cambiado, sigue siendo él. Lo único que estoy haciendo es desplazándolo, pero sigue teniendo su misma dirección, su misma inclinación, por eso es la dirección, y el mismo sentido y la misma magnitud. Sigue apuntando hacia el mismo lugar y además de eso, mide exactamente lo mismo, por lo tanto no lo he modificado.
Puedo tomar el vector u o el vector v, me da igual cuál de los dos tomo. Y yo lo voy a unir origen con fin. Eso es lo que voy a hacer. Voy a unir ese vector con el otro así, de esa manera. Origen con fin. Es decir, tomo la colita de un vector, la uno con el inicio del inicio del otro. Perdón, tomo la cola, el inicio de un vector y la uno con el final del otro vector. Ok. No he hecho ninguna modificación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a dibujar otro vector. Eso es lo que voy a dibujar. Voy a dibujar otro vector que va a ir desde el origen de un vector hasta donde termina el otro vector. Y formo justamente lo que vendría siendo un triángulo. Le vamos a poner otro color acá. Ahí sí. Y formo un triángulo. Y tú te tienes que fijar, en este caso, cuáles son las coordenadas a dónde apunta este nuevo vector que yo dibujé. El vector rojo vendría siendo el vector v más el vector u. Eso es lo que vendría siendo. Entonces, ¿cuáles son sus coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas de ese vector? Bueno, básicamente es hasta dónde apunta. Apunta al menos 1 en x, 5 en y. Por lo tanto, la suma de esos dos vectores justamente es menos 1 en x, 5 en y. Y fíjate bien, es exactamente lo mismo que nos dio acá a través del método justamente directo. ¿Cierto? Por lo tanto, la suma vectorial acá es bastante simple. Ahora, ¿qué pasa con la recta vectorial? ¿Qué sucede con la recta? ¿Cómo se hace una recta de vectores? Bueno, básicamente la recta de vectores, tú tienes que invertir el segundo vector y volver a unirlos. Vamos a hacerlo acá al ladito. Vamos a copiar justamente eso. Lo vamos a copiar acá al lado para que así lo podamos hacer. Vamos a hacer la recta de los dos vectores ahora, para que tú pienses de que esto no es trampa, esto es simplemente usar un método del triángulo, ¿ya? Vamos a dibujar el vector u. A ver, vamos a ir a buscarlo rápidamente. Esta parte la voy a hacer rápido. Voy a dibujar justamente al vector v, que era un vector que empezaba en el origen justamente y llegaba hasta la coordenada 2 en x, 1 en y. Ahí está. Y el otro vector empezaba, ya se me olvidó dónde empezaba. Vamos a correr para acá. Empezaba en menos 3, 4. Menos 3, 4. Entonces, menos 3 en x y 4 en y, es decir, era un vector que llegaba hasta allá. Ok. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a escribirlo acá. ¿Cómo sería v menos u? Eso es lo que yo quiero saber ahora. ¿Cómo sería v menos u? De esta manera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, cuando tú tienes v menos u, básicamente lo que tienes que hacer con el vector u, que es este de acá es el vector u, ¿ya? Ese de ahí, vamos a dibujar bien la letra u. Ese es el vector u, él. Lo que tenemos que hacer es invertirlo. ¿Invertirlo? ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a lo siguiente. Fíjate bien lo que voy a hacer. Lo voy a invertir. Voy a dibujarlo desde aquí hacia abajo. Eso fue lo que hice, ¿ya? Entonces ese va a ser el vector menos u. Ya le vamos a poner otro color, ¿cierto? Entonces ese va a ser el vector menos u. Es decir, tomé el vector u y lo di vuelta, ¿cierto? Ok. Fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice delante. Voy a unir el inicio con el fin. Es decir, voy a volver a decir, ¿sabes qué? V menos u. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Justamente unir el inicio con el fin de estos dos vectores, tal como lo hice delante. Ahí, ¿cierto? Y ese vector, que lo voy a dibujar en rojo, va a ser justamente el vector que va a ser, vamos a dejarlo acá en rojo, v menos u. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese vector? Bueno, fíjate bien, son las coordenadas 5 en x menos 3 en y. Veamos si nos dio exactamente lo mismo con el método directo. 5 en x menos 3 en y. Fíjate bien, 5 en x menos 3 en y. Por lo tanto, cuando tú tienes una recta de vector, el segundo vector, el que está restando, lo inviertes y vuelves a aplicar el método justamente de la suma. ¿Ok? Bastante simple. Ahora, vamos con unos ejercicios justamente que nos van a ayudar a practicar un poquitito más esto. Y luego de eso pasamos al siguiente video con la otra suma de vectores. Dice así. Realiza las operaciones indicadas utilizando el método analítico y el triangular. Ok, tenemos dos vectores, 1,3 y 3,6. Vamos a ver el método analítico, que es el método directo, en donde simplemente sumo y me queda 1 más 3, es decir, sumé ese 1 con ese 3, más 3, perdón, 3 más 6. 3 más 6. Entonces acá me da 4,9. Listo, ahí está ya el vector utilizando el método analítico o método directo.
¿Cómo sería la operación justamente usando el método triangular? Bueno, usemos el método triangular. ¿Y qué hice ahí? Me salió de inmediato un vector. Entonces sería, voy a dibujar el primer vector, 1,3. Sería un vector que va acá de esa manera. Y voy a dibujar otro vector ahora que es el 3,6. Es decir, 3 en X, 6 en Y. Aquí, de esa manera. Y lo que voy a hacer ahora es unir el inicio de un vector con el otro. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Así que vamos a unirlo de esa manera. Parece que por ahí le va, ¿o no? Vamos a hacerle un zoom porque no puedo ver bien acá. Llevo un poquito corrido. Ahí sí. Y si yo ahora el triángulo que une el inicio con el fin de esta cosa que está acá, que me quedó un poquito chueca, sería eso. Es un triángulo bien especial. ¿Cierto? Ahí está. Pero ahí se ve mejor. Y justamente si tú te das cuenta, las coordenadas de este nuevo vector, de esta línea que acabo de hacer, es 4 en X y 9 en Y, que efectivamente si lo vemos acá, es justamente lo que me dio. ¿Cierto? Ok, vamos al siguiente. Es decir, utilizamos el método directo justamente primero. Vamos a hacer la suma de inmediato. En este caso una recta. Es 2,9 menos 8,3. Ok, entonces tengo 2 menos 8. Sería 2 menos 8, 9 menos 3. 2 menos 8 sería menos 6. 9 menos 3 sería 6. Por lo tanto me va a dar un vector 6,6. Ya sé que me tiene que dar 6,6. Veamos ahora utilizando el método del triángulo. ¿Cómo sería? Primer vector, 2,9. Es decir, 2 en X y 9 en Y. Bastante grande este vector. Siguiente vector, 8,3. 8,3 sería 8,3, 8 en X, 3 en Y. Pero yo sé que este vector lo tengo que dar vuelta, porque es una recta. ¿Ya? Así que voy a dibujar otro vector acá, pero hacia el otro lado. Así, lo di vuelta. Y los vamos a unir con ese de acá. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Veamos, no puedo ver bien dónde está la colita de este vector. Ahí está. Ahí sí. Ahí lo uní. Y ahora dibujo el vector que va desde el origen hasta el otro lado, hasta acá. Y efectivamente, si tú te das cuenta, vamos a cambiarle el color. Las coordenadas de ese vector son menos 6 en X y 6 en Y. Listo, bastante simple, ¿no? Y vamos con el tercer y último ejercicio, que es otra suma vectorial. Vamos a hacer la suma de manera directa. Me queda menos 4 más 5, menos 3 más 12. Menos 4 más 5 justamente es 1. Menos 3 más 12 es 9. Listo, tengo ya el resultado. Sé que me tiene que dar como resultado 1,9. Hago justamente la suma vectorial a través del triángulo. Y va. Sería menos 4, menos 3. Menos 4 en X, menos 3 en Y, por ahí. Y el otro vector sería 5,12. 5,12. No sé si tengo 2 espacios. No, no tengo 2 espacios. Sería 5, bueno, sería una cosa hasta por aquí más o menos. No tengo el 12. Ok. Y debo unir justamente el inicio con el fin. Así que voy a correr ese vector para acá. Lo voy a correr. No me da para correrlo. Así que voy a correr el otro. Ya, eso es lo que voy a hacer. Voy a correrlo a él. Ya, ahí sí. Y ahí puedo ver el inicio con el fin. Y las coordenadas justamente del vector que cierra este triángulo, porque se forma un triángulo acá, si tú fijas, ahí le cambiamos el color. Las coordenadas de ese triángulo es 1 en X, 9 en Y, que es justamente lo que tengo acá. Listo. Bastante simple resolver este ejercicio. Dejamos la clase de hoy día hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.